Para hablar de la transformación digital y la revolución 4.0, contamos con la presencia de Aldo Bravo. ¿Qué tal? Hola, Cuéntanos, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de estos conceptos? Claro, cómo no. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de la integración de la tecnología digital en las áreas de una empresa. Sin embargo, el concepto va mucho más allá. No solamente alcanza a las empresas, alcanza también a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto. Transformación digital, industria 4.0, cuarta revolución industrial, revolución 4.0, son todos términos equivalentes. Todos estos vienen acompañados de ciertos paradigmas y tendencias que es necesario entender, sobre todo en lo que se refiere al campo de la educación. Las tendencias más importantes a partir del 2020 en el campo de la educación van a ser la democratización del conocimiento, el aumento del perfeccionamiento, el conocimiento humano a través de las infraestructuras tecnológicas y el uso intensivo de del almacenamiento en nube como parte de repositorios para lo que es contenidos. Básicamente lo que hay que entender en el proceso de transformación digital es que la forma de aprovechar las ventajas que ellos puedan darnos está en relación directa de entender cómo afectan los paradigmas a cada una de las áreas en particular. Y en ese sentido creo que el área de educación tiene mucho que ver en cómo entender este reto. Ajá. Entonces, la transformación digital está cambiando a todos los sectores de la sociedad y trae consigo nuevos paradigmas, ¿no? Y entonces hablar de ecosistemas digitales en la educación implica también entender de dónde proviene esa palabra. Es correcto, Lea. El término ecosistema digital es tomado del concepto de ecosistema de los sistemas biológicos, donde se entiende que está compuesto por elementos vivos, bióticos, y elementos no vivos, que son los abióticos, que finalmente son los que rodean a los sistemas vivos y les permiten su desarrollo y su supervivencia. En ese contexto, en ese sentido, en ese orden de ideas, hablar de ecosistemas digitales de aprendizaje es hablar de un sistema que en principio es un paradigma nuevo para la educación, y hay que entenderlo así. Por otro lado, en ese esquema, los seres bióticos en un ecosistema digital de aprendizaje están compuestos por la comunidad de aprendizaje, por los docentes, por los alumnos, ¿por qué no por los padres de familia que también interactúan? Y los contenidos abióticos o los elementos abióticos están conformados pues por el modelo mismo, por las herramientas, el hardware, el software y todo lo que nos da soporte. Entonces tenemos que entender esto como un sistema complejo, ¿no? Correcto. Un ecosistema digital de aprendizaje. Entonces sería esta mezcla de los actores, esta comunidad viva, los elementos bióticos, todos los recursos, todas las apps, las aplicaciones, las videoconferencias, pero también los recursos a nivel físico, ¿no? Correcto. Pero también tenemos que considerar que este sistema está en un contexto, que es un contexto que crea nuevas relaciones. Entonces, uno de los conceptos que a mí me parece muy interesante del ecosistema son las relaciones que se crean. Y justamente cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de vínculos, hablamos de interacciones. Entonces, ¿qué implica aprender en estos ecosistemas digitales? Bueno, aprender en estos ecosistemas digitales implica entender que los ecosistemas digitales de aprendizaje son sistemas adaptativos, son sistemas que se modifican, que aprenden, que se adaptan. ¿En función de qué? En función de las relaciones y de las interrelaciones e interdependencia entre todos sus actores. Aprender en ecosistemas digitales implica también entender que el uso de las tecnologías de información y comunicaciones van a influir en la mejora educativa, en la mejora de la calidad educativa, siempre y cuando se empleen en el contexto de un nuevo modelo pedagógico. Un nuevo modelo pedagógico y no que se usen como una herramienta para el apoyo de modelos tradicionales de enseñanza, que lamentablemente es lo que normalmente está sucediendo. Aldo,
Qué interesante lo que comentas, porque justamente tenemos una gran variedad de tecnologías emergentes y a veces decimos que cuando incorporamos realidad aumentada o blockchain o realidad virtual, etcétera, ya estamos innovando, pero lo cierto es que la tecnología no introduce una innovación en un ecosistema por sí misma, sino siempre y cuando esté en un modelo. Por eso, ¿qué consideraciones tenemos que tener para aprender en estos ecosistemas? Bueno, algunas de las consideraciones, porque son varias, pero algunas de las principales es primero entender que el aula deja ya de ser un espacio físico ubicuo. El aula pasa a ser un espacio virtual. Existe una relación síncrona, asíncrona con el docente, pero la más importante tal vez es la asíncrona, que es una relación que se da fuera del espacio-tiempo, ¿no? No hay una como comunidad de ubicación geográfica entre alumno y docente. El empleo intensivo de Internet para lo que es la búsqueda y captura de información relevante, ¿no? Entender también de que los contenidos didácticos son contenidos ahora virtuales, son contenidos digitales, que no son los contenidos tradicionales, deben de ser adaptados a este ecosistema. Los roles del docente y del alumno cambian. El docente ahora deja de ser una fuente de conocimiento para ser básicamente una guía, un facilitador, y por su lado el alumno pasa a tomar el control de la construcción de su aprendizaje. Y por último, es necesario que docentes y alumnos deban desarrollar habilidades tecnológicas para poder enfrentar con éxito todo lo que nos ofrecen los ecosistemas digitales de aprendizaje. Finalmente, creo que es propicio recordar una frase que algunos le atribuyen a Einstein y que dice que locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y creo que ese es el cambio de paradigma del que estás hablando. Tenemos todos estos recursos y tenemos que integrar estas nuevas actuaciones con roles e interacciones distintas en un ecosistema. Tradicionalmente las interacciones, ¿no?, en este llamado triángulo pedagógico tenían que ver con que el docente seleccionaba los contenidos que tenía que resolver el estudiante. Sin embargo, hoy en día, con todas las tecnologías, tenemos la opción de que el estudiante pueda acceder directamente a muchos recursos para buscar, como habías dicho, ¿no?, acceder a información de manera remota en múltiples bases de datos, por ejemplo, crear sus propios contenidos y compartir. Pero no está solo el estudiante, interactúa con otros estudiantes y el docente tiene la opción de retroalimentar, acompañar, hacer este rol de mentoría, como decías, en un ecosistema que está en un contexto cambiante, ubicuo en cualquier parte del mundo. Podemos tener estudiantes estudiando de diferentes países en un mismo lugar y cada uno a su ritmo y a su tiempo. Esto significa cambiar, ¿sí?, nuestros paradigmas de cómo organizar el aprendizaje y decidir qué relaciones son necesarias. ¿Qué voy a priorizar en este ecosistema? Voy a priorizar, por ejemplo, la autonomía de los estudiantes, voy a priorizar la colaboración, voy a priorizar un clima de respeto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Una tecnología por sí misma no toma estas decisiones. Somos nosotros los que diseñamos estas experiencias, que tenemos que tener en cuenta que cuando integramos tecnologías para poder facilitar el aprendizaje, debemos crear relaciones específicas. Y esto tiene que ver con el modelo que decías, ¿no? No sirve de nada integrar TICs y ponernos a la moda si es que no tenemos un modelo pedagógico que realmente esté orientado al aprendizaje. Entonces, la tarea de cada uno de nosotros va a ser pensar en cuáles son las relaciones que queremos diseñar, ¿sí?, en esta nueva experiencia formativa. Esperamos que todos los conceptos que hemos trabajado en esta sección te sirvan para diseñar tu propio ecosistema de aprendizaje. Gracias.